Me alegro que podamos continuar nuestro estudio bíblico sobre lecciones de Josué acerca de la fe. Y hoy tenemos el subtítulo Lealtad Suprema, adoración en medio de la guerra. Sabemos que la adoración solo puede tener lugar en espíritu y en verdad, como dice el Señor Cristo, porque Dios es espíritu. En el espíritu es donde necesitamos a Dios, porque ahí el espíritu se alimenta de la información que existe solo en Dios, la cual puede satisfacer al espíritu. Por eso, su proceso de pensamiento debe basarse en una escala en la que pueda confiar, y la confianza solo puede ser del 100%. Y si tiene una escala objetiva, entonces su fe es clara, fundamentada y exitosa. Si la base en la que confía es subjetiva, entonces es una fe falsa o una presunción. Porque te apoyas en algo, anclas tu confianza en algo que es móvil. Si la escala es absoluta, consideramos en la fe tanto el tiempo como las condiciones locales. Y si la escala es subjetiva, podemos mezclarlas todas. Tomamos un texto de aquí, de allá y del otro lado y lo hacemos como queremos, creyendo que hemos hecho un estudio bíblico. Y no vemos que nos hemos engañado. Por eso necesitamos conocernos a nosotros mismos. Ahí, en el hombre, en nuestro espíritu tenemos dos lugares donde podemos creer y confiar. En el corazón, en el subconsciente, ahí la identidad determina tanto la confianza como la fe. Y Dios nos ha dado una razón con la cual podemos verificar, confiar y creer en Dios conscientemente. Y ahora, primero, miramos el corazón. Cuando Dios creó al hombre, su corazón tenía el ojo bueno del que habla Jesús en Mateo 6,21. Y entonces confiamos en Dios. Después de que el hombre se cambió a la mentira, confiamos en los hombres. Y por lo tanto creemos o en Dios si estamos en la verdad o en el hombre si estamos en la mentira. Esto ocurre automáticamente en el corazón o en el subconsciente del hombre. Ahora nacemos solo con la mentira dentro de nosotros. Nuestro corazón confía automáticamente en los hombres y por lo tanto también creemos sus palabras. Así que sin juzgar conscientemente, aunque es subconsciente, sigue siendo un juicio, un proceso de pensamiento, confiamos en los hombres y por eso debemos creer sus palabras. Este es el problema fundamental del hombre. Jeremías 17,5 describe esto. Así dice Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la retama en el desierto y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra salada y deshabitada. Así que Dios no pudo encontrar una descripción más clara del hombre que confía en el hombre y cree al hombre. Mientras tu pareja o tu madre o tu padre o aquellos en quienes confías y a quienes crees sus palabras hacen lo correcto, no ves que estás maldito. Lo ves todo bien. Pero en el momento de la desilusión, sucede exactamente lo que dice aquí en el versículo 6, porque será como un desdichado en el desierto. ¿Qué ves en el desierto? No ves nada más que sequedad. Ahí no ve la felicidad. Cuando un hombre confía en otro hombre y le cree, debe autodestruirse. Estos días tenía en el consultorio a una pareja y ambos creyentes y
ella tenía algunos problemas con los oídos, problemas muy claros ahí. Algo crecía detrás del tímpano y ella me dice, mi esposo rompió todas las cosas que eran de confianza. Primero le descubrió en la pornografía, luego tomó dinero y lo puso donde no debía, en un negocio, poniendo a la familia en peligro, rompió todo lo que debía ser digno de confianza. Ese es el resultado de toda enfermedad, pero también el resultado de todo problema humano sin ninguna otra opción. Es la confianza automática y la fe automática en lo que el hombre hace o dice. No hay nada más destructivo en el hombre que esto. Y el hombre es inconsciente de ello. Por eso los oídos, la enfermedad, los conflictos, porque vemos que la felicidad no llega y estamos desorientados sin saber por dónde ir, se deben solo a la mentira en nuestro corazón, en nuestro subconsciente, de la cual ni siquiera somos conscientes, porque ella nos dice, él falló, él hizo. Y ahora debo ayudar a esta hermana de fe a ver que sí, él hace algo malo, pero él no fue quien la obligó a confiar en él o a creer sus palabras. Por eso, la salvación está en nuestra razón. Ahí Dios nos dio una conciencia sobre la cual podemos establecer estándares inamovibles para poder confiar ahí en Dios. Y como resultado, entender correctamente su palabra y luego aplicarla, creyéndola. Entonces, veamos a dónde nos lleva el error. Y ahora, en lo consciente, debemos combatirlo. Ahí en lo consciente, esta hermana y cualquier otra persona, porque todos estamos en el mismo proceso, debemos darnos cuenta cada vez que estamos decepcionados por alguien, cada vez que sufrimos porque creímos algo y sucedió otra cosa, debemos saber que el problema no es el otro, sino el engaño de mi propio corazón. Y en el libro El Ministerio de Curación, Dios escribe por medio de su sierva ahí, Dios permite, o incluso es su intención, que las personas nos decepcionen. Que nos decepcionen, ¿por qué? Porque de otra manera no veríamos, somos creyentes, vamos a la iglesia, no hacemos esto, no hacemos aquello, comemos vegano, hacemos todo bien y no vemos que en el corazón estamos desligados de Dios. Gloria al Señor por los oídos, por la enfermedad, por el mareo, por esas cosas que vienen a nuestra vida para sacudirnos y despertarnos, porque no hay enfermedad que no provenga de una confianza y una fe equivocadas. No es posible. Nunca puedes tener un problema en tu vida. No existe un problema que no provenga de tu propio corazón engañoso. Y ahora el proceso de la salvación es ver el engaño para poder crucificarlo conscientemente, es decir, soltarlo.
ver que el esposo no rompió nada, yo confié de manera equivocada. Sí, él hizo lo que hizo, pero si yo no hubiera tenido confianza en él, no habría tenido nada con los oídos. No habría tenido nada de nada. Porque era libre. Porque así está escrito aquí: bendito es el hombre que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Verso 8. Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto al río extiende sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese es el hombre que está plantado en Dios. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo en lugar de la mentira, ahí la fe está en Dios y la confianza también. Así que esto es lo que debe cambiar en nuestra vida. Debemos, por medio de la razón, de la conciencia, de la voluntad, confiar conscientemente, de manera absoluta, en Dios y creer su palabra para soltar el error y ser cambiados en nuestro corazón. Porque si el corazón no cambia nada. El hombre permanece en el engaño, aunque aquí diga que confía en Dios, aunque aquí guarde ciertas reglas y lea la palabra y diga que está bien. Está bien hasta que el esposo o la esposa hace algo incorrecto. Está bien hasta que el otro, el hijo, no es obediente, o lo que sea. Todo viene de este error, que nos obliga a confiar y a creer en el hombre, y a hacer las acciones de la carne, como dice aquí. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Aquí está el desvío. Y entonces, si entendemos esto, el hombre debe edificar en su conciencia cierta información que debe tener ahí como una convicción inamovible. Dios es 100% bueno. Dios es altruista, es amor. Dios es justicia. Esta es su esencia. Nada falso hay en él. Y él debe ser inmutable. Él es inmutable porque no puedes confiar en algo que se mueve. No puedes poner los pies de tu mente sobre algo que no permanece siempre igual. No hay manera. Por eso es maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre es cambiante. Dios permanece el mismo. Y entonces podemos creer su palabra porque nos llega exactamente como un alimento. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y entonces la palabra de Dios es nuestra savia y nuestra vida de la cual vivimos. Pero primero debemos tener claro quién es Dios, para luego poder creer conscientemente su palabra. Y ahora hemos visto y nos preguntamos la vez pasada cuál es el motivo de las acciones de Dios cuando saca a Adán y Eva del jardín de Edén. ¿Por qué no los dejó ahí? ¿Por qué trae Dios el diluvio sobre toda la tierra? ¿Por qué Sodoma y Gomorra son destruidas y ahora está ahí el mar muerto? ¿Por qué deben ser muertos los primogénitos en Egipto? ¿Por qué debe ser aniquilado todo el ejército de Faraón en el mar? ¿Por qué Dios mata a Nadab y Abiú con fuego y a los rebeldes Core, Datán y Abiram? La tierra se abre y se los traga vivos. ¿Por qué esta obra, esta acción divina? Algunos dicen, no, pues Dios no puede hacer tal cosa. Pues bien, decidme, ¿queréis un Dios que deje existir el mal?
¿Queréis que Dios no esté en contra de lo que es destructivo? ¿Quién ejecutará el juicio? ¿Quién aparte de él? Por eso en la Biblia no encuentras a otros sino la acción divina. Es Dios quien da la orden de la destrucción de Jericó, de los cananeos, y es Dios quien da a Josué el mandato acerca de Acán y todo lo que tiene para que sea juzgado. Y es Dios quien, o como está escrito en Josué 7, en el último versículo 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, hasta hoy. Y Jehová se volvió del furor de su ira, y por eso fue llamado aquel lugar el Valle de Acor, hasta hoy. El Valle de la Tribulación, ahí está. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de las acciones de Dios? Es solo un punto, a saber, la mentira en el corazón del hombre. ¿Que permanezca? Si permanece, todo el cielo queda destruido. No puede existir. Hemos visto el circuito no puede funcionar si un solo permanece en el engaño. ¿Es Dios indigno de confianza cuando él aborrece el mal? Yo digo que eso prueba que ama el bien, que es imparcial. Lo que es malo no puede existir delante de Dios. Por eso el hombre ya no puede ver el rostro de Dios. Por eso Jesucristo, solo después de que hizo al ser nuevo y salió del sepulcro, pudo ir al Padre, y el Padre y el hombre pudieron mirarse a los ojos el uno al otro. Hasta entonces fueron enviados Elías y Moisés para animarlo. Porque Jesucristo, como hombre, no había visto el rostro de su Padre nunca antes, sino solo cuando fue un ser nuevo. El hombre Jesús se encontró con su Padre porque ahora era engendrado por el Padre, fue concebido, tenía una vida nueva. Así que delante de Dios, el hombre que tiene la mentira en él, aunque no la haya usado, como Jesús no la usó jamás, no puede presentarse delante de Dios, porque Dios es un fuego consumidor, como hemos visto, respecto del mal, no respecto del bien. Veamos, por otro lado, cuál es la razón por la que Dios trae el primer cordero de sacrificio. Él lo trae aún en el Edén. ¿Cuál es la razón por la que Dios acepta el sacrificio de Abel pero rechaza el de Caín? ¿Acaso no es Caín un buen muchacho? ¿No ofrece también él un sacrificio? ¿Por qué introduce Dios la circuncisión de los varones cuando Abraham confió en Sara y creyó su palabra y escuchó a Sara? Y Dios dijo: Abraham, tú has venido tras de mí, pero tienes un problema en ti que debe ser cortado. Y tomó el prepucio como símbolo de aquello, de la puerta de nuestro espíritu, por donde entra todo el mal. Entonces, habrá que cortar la puerta ahí donde está la entrada en nuestro ser. El problema debe ser resuelto. Por eso Dios, como ya vimos en presentaciones pasadas, cuando pasaron el Jordán, le dice a Josué: hazte cuchillo de pedernal y circuncida al pueblo de Israel, es decir, a los varones. No hubo entrada en Canaán sin la circuncisión, porque la circuncisión significa que ese error
es cortada fuera. No existe. Nada impuro puede entrar en el cielo. Y lo que nos impurifica es nuestro corazón, que dice que yo soy Dios. ¿Por qué Dios ordena la Pascua y las fiestas anuales? ¿Por qué le dice al pueblo que después de que el día 10 cruzaron el Jordán, luego el 11, 12 y 13 tuvieron lugar las circuncisiones y el día 14 celebren la Pascua? Y el día 15 celebran los panes sin levadura. Y luego, después de terminar las fiestas, realizan ese procedimiento de tomar el control de Jericó. ¿Por qué Dios ordena la Pascua y las fiestas? ¿Por qué hizo Dios que se construyera un santuario y más tarde el templo? Veamos que incluso Josué, aún sin estar repartida la tierra, sin embargo, lo pone en un lugar determinado, ahí en Silo. Coloca el santuario. ¿Por qué? ¿Por qué puso Dios eso ahí? ¿Por qué Él escribe las leyes sobre el altar, sobre las piedras del altar, en el capítulo 8, después de que vencieron a la ciudad de Ai? Y luego, ¿por qué pronuncia la bendición y la maldición como está escrito aquí? Versículo 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños y extranjeros que andaba entre ellos. ¿Cuál es el motivo, sino este? Así vemos el juicio de Dios hacia los que se quedan con ello y el deseo de Dios de que todos los demás lo quiten de sí. ¿Que esto permanezca? De ninguna manera. Esta es la ira de Dios. Y en todo el proceso, aquí solo tenemos algunas cosas en esta imagen. Todo indica un solo motivo. Los echó fuera de Edén. ¿Por qué? Porque no podían vivir en la santidad de Dios. Caín destruye a Abel. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza pecaminosa, ella es homicida. Abel puso la suya ahí, en el altar, para que no fuera dejada. Ahí debe ponerse la mentira, en el altar. Aquí la ponía el sacerdote después de que el pecador degollaba el animal, y el sacerdote quemaba primero el sebo o la grasa y luego procesaba aquella carne. Aquí en el bautismo, nada más que la muerte de la vida vieja y nacer a una vida nueva. Y la Pascua, la Santa Cena que Jesús introduce, no tienen otro tema que este: que sea destruido por completo. La ira de Dios no se dirige contra su Hijo, sino contra esa mentira que su Hijo heredó y que debe ser eliminada, que no puede permanecer. Ella es la obra, ella es todo lo que nos destruye. Por eso esto debe ser destruido. Y Dios lo destruye porque así está escrito en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que en él, en Jesucristo, ahí se quemó la grasa, en la cruz, antes de entregar su espíritu.
La ira de Dios no puede ser contra algo bueno, sino que es la mentira la que debía ser destruida, y el Padre y el Hijo lo resolvieron. Y luego también la eliminación de todas sus consecuencias, que es la muerte. Por eso Jesucristo muere para resucitar a una vida completamente nueva, donde Él es ahora Hijo de Dios. Y en 2 Corintios 5 está escrito muy hermosamente, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que Dios ofrece al hombre. Yo no tuve opción en haber nacido con una identidad equivocada, y tú tampoco tuviste opción. Esa es una herencia sin elección. Pero Dios nos da la elección de la gracia. Es la única elección que tenemos. No solo hacer esto o aquello, sino llegar a ser otro hombre. Es decir, soltar el error en mí que me destruye, andar los pasos que recorrió Jesús en la cruz. Condenar en nosotros el pecado y reemplazarlo con ser hijo de Dios. Esto es lo que Dios ha hecho en nosotros y quiere que hagamos. Es una elección de la gracia. Día a día debo verificar con la razón si mi fe o primero mi confianza se dirige a un hombre o se dirige a Dios. Debo examinarme y conscientemente que esto cambie. El santuario no sería necesario si estas cosas pudieran suceder de una vez. El santuario muestra que debe haber un proceso de educación, un proceso en el que veamos las cosas conscientemente y sin importar lo que suceda. Permanezcamos porque hemos cambiado el corazón. Hemos cambiado todo lo que nos separa de Dios. Yo he elegido andar por ese camino. ¿Qué eliges tú? No tenemos otra elección que quitar aquello y tomar esto. Dios no nos puede obligar y está muy lejos de Él obligarnos. Y Él solo nos ayuda mostrándonos las consecuencias de esta terrible mentira en nuestro cuerpo, en nuestras disputas, en nuestras insatisfacciones. Y Él nos ayuda a verla y también nos da su gracia, nos da su Espíritu Santo para que podamos quitarla y tomar esto. Yo ya no quiero andar otro camino que no sea el camino de la verdad. Y espero que tú también elijas esto. Amén.